Hoy les presentamos las verdaderas dos caras, la cara de Univisión y la cara del presidente Nayib Bukele. La verdad que Univisión y otros medios internacionales no muestran y engañan con información falsa o manipulada, haciéndole creer al mundo una realidad diferente a lo que se vive y pasa en El Salvador. La reconocida periodista Mirka de Llanos, que fue presentadora de noticias por muchos años de Univisión y posteriormente de Telemundo, en un programa de televisión acaba de descarar y poner al descubierto lo que verdaderamente son dichas empresas de televisión, es decir, que según palabras de la misma periodista son empresas izquierdistas o comunistas, como usted le quiera llamar. Que tras ellas hay agendas macabras y oscuras para desestabilizar a cualquier país que no sea comunista, engañando a la población con información falsa o manipulando la información para lograr su cometido. Aquí hace 20 años, y yo lo estaba hablando con una de mis productoras antiguas de Univisión, hace 20 años o 25 años nosotros realmente estábamos en una sala de redacción, teníamos noticias, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas. Pero hoy en día es que no se puede hacer el periodismo, por eso es que no se puede trabajar en estas cadenas. Si tú realmente no eres izquierdista, socialista, radical ya, si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí, o te van a sacar, como me hicieron a mí, porque no lo quieren aceptar y no quieren que el pueblo, que tú que nos ves aquí, puedan recibir esas verdades. Y por cierto, es para que las personas tomen sus propias decisiones. Aquí lo que se debe de hacer es, el periodismo tradicional es, te doy ambas caras de la moneda, te digo lo que está sucediendo y tú pues haces y tomas tus propias decisiones de lo que tú quieres creer en casita. Pero no te doy algo masticado que yo sé que es mentira para que tú creas una mentira para entonces yo poderte controlar. Eso es el comunismo y todo el mundo lo debe rechazar si quieren prosperidad y realmente una libertad que es nata en nosotros mismos como seres humanos. Sí, incluso es gracioso porque esos periodistas hoy están defendiendo todas estas ideas y como tú bien dices, los medios de comunicación son unos de los primeros en caer y esa censura no vuelve es un plan, Gaby, a soltar. Y la gente que está ciega va a perecer en medio de ese plan. Es un plan y eso ya ha sido comprobado por años y años y años. Lo han hecho en otros países. No podemos tampoco ser tontos de pensar que no puede entrar aquí, porque está entrando, está entre nosotros. Sí. Cosa que la población salvadoreña sabe muy bien, ya que en repetidas ocasiones estos medios como Univisión, Telemundo y CNN en español han atacado al presidente Nayib Bukele porque ha erradicado la criminalidad y ha encarcelado a miles de pandilleros. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Fue un 31 de enero que el presidente Nayib Bukele llegó al municipio de Tecoluca, San Vicente, para inaugurar la que hoy es la cárcel más segura y más grande del continente americano. Las personas que van a ingresar, los terroristas que van a estar acá, son aquellos perfilados de alto rango dentro de la pandilla, claro, como aquellos ranfleros históricos, como los ranfleros de programas y de clicas, palabreros, corredores de programas y asimismo también los gatilleros. El Secot es la cárcel donde terminarán los días de todos los terroristas que durante años aterraron a El Salvador y además es el ejemplo del castigo que recibirán aquellos que pretendan atentar contra la población. Luego de un fuerte dispositivo de seguridad, monitoreados incluso desde cámaras infrarrojas aéreas, en febrero de 2023 se realizó el primer traslado de 2.000 pandilleros al lugar que se ha convertido en su casa por el resto de sus días. Mara Salvatrucha pagará por los más de 54.000 crímenes cometidos durante más de una década. El Estado salvadoreño prepara la acusación penal del siglo contra 494 mareros responsables de las muertes violentas. Debido a la ingobernabilidad de gestiones pasadas, las pandillas crecieron descontroladamente hasta volverse una estructura de poder que fue promovida por Arena y el FMLN. De hecho, las maras construyeron su propio estado. En primer lugar, habían logrado convertirse en un poder político. Segundo, contaban con un ejército de pandilleros de diferentes categorías en todo el país. Tercero, tenían el control total del territorio. Y en cuarto lugar, habían logrado penetrar en el sistema judicial y legislativo.
La complicidad de los gobiernos fue tan grande que incluso el expresidente prófugo Mauricio Funes presumió ante la Organización de las Naciones Unidas el haber pactado con pandilleros. Convencido de ello, implementamos políticas públicas para reducir la violencia y combatir el crimen. Al mismo tiempo, un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Es más, los gobiernos del FMLN les prestaban los polígonos de tiro a los pandilleros para que se especializaran y luego asesinaran a policías y militares. También se especializaron en técnicas de asesinato que implementaba la guerrilla, y uno de los encargados de este proceso fue Raúl Mijango. Esto es lo que les indigna a Univisión o izquierdistas y a todos los opositores, ya que para ellos es cruel que los angelitos estén en prisión y no pueden seguir causando miles de muertes, desapariciones, violaciones, extorsiones, mutilaciones y muchos delitos más, cosa que para estos medios como Univisión no está bien, no les gusta. Les molesta ver que el pueblo salvadoreño hoy puede vivir en paz, en seguridad y tranquilidad, por lo que han intentado en muchas ocasiones en querer desprestigiar al presidente Nayib Bukele, inventando novelas, cuentos, películas de ciencia ficción, dramas de desamor y hasta películas de indios y vaqueros. Pero ha sido inútil, es decir, que han fracasado en todos sus intentos ya que han sido ignorados y por lo contrario, los pocos que los han visto ha sido para insultarlos. Pero estos medios son tan tontos que siempre usan a los mismos protagonistas y los mismos guiones, es decir, que sus fuentes de información son los pandilleros. Criminales que andan huyendo de la justicia por sus crímenes cometidos. Y su otra fuente es el Faro, quienes son fieles seguidores de las pandillas, y a quienes el Faro ha representado siendo la voz de estos criminales, ya que han vivido y compartido juntos, lo cual los convierte en cómplices de los pandilleros, por lo tanto nunca se han pronunciado por la población trabajadora y honrada. Esta entrevista ocurrió a lo largo de 2 días en los primeros meses de este 2025. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Oscar lleva años trabajando con la Mara Salvatrucha, ha vivido con ellos igual que su hermano. Juan convivió con la Mara Salvatrucha durante 1 año entero. Mi hermano Juan es antropólogo, pero tiene como un alma callejera. Entonces, porque de alguna manera sus mensajes y sus razones se me son fáciles de comprender. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos 1 año. Desde más o menos el 2010, 2011, y pues esto me ha llevado a tener ir acumulando fuentes y acumulando contactos, pues y a volverte de alguna manera un interlocutor legítimo para estos pandilleros y para estos perfiles. Que estos procesos, esta pandemia, esta crisis va a dejar a estos grupos mejor posicionados. Si tú estás en un barrio abandonado por el Estado y quien te salvó del hambre no fue el Estado, sino que fue una pandilla, ahí el Estado perdió territorio, ahí la pandilla ganó corazones, ¿no? Entonces, a estos procesos hay que ponerle cuidado. A eso me refería con que las pandillas han estado muy activos en esta pandemia, ya sea dando golpes de mesa, como el que hizo la Mara Salvatrucha en ese fin de semana con los 80 muertos, o haciendo este tipo de acciones o coordinando acciones de reparto de víveres en las comunidades. Vamos a tener, después de esta crisis económica, vamos a tener pandillas más fortalecidas. Escuchen bien, con sus propias palabras dice, vamos a tener pandillas más fortalecidas, o sea que se considera o es parte de ellas, ya que las palabras vamos a tener es cuando eres parte o estás incluido. Vamos a tener, después de esta crisis económica, vamos a tener pandillas más fortalecidas. ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar a las pandillas, 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 que aspiraban a entrar a las pandillas desde hacía años? Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras. ¿Escucharon bien? Sí, eso dijo, una función macabra y terrible, necesaria para el pueblo salvadoreño, quienes no podrían vivir sin pandilleros.
Claramente podemos ver la verdadera cara y las intenciones de estos sujetos, así como también de Univisión, Telemundo y otros medios internacionales, asimismo la de los opositores. Todos estos tienen el factor común de que ya no se pueden lucrar de la delincuencia y les duele que los criminales estén en prisión, y ya no pueden causarle más daño a la población honrada. Esto hizo que el negocio se les cayera, razón por la cual arremeten contra el presidente Nayib Bukele cuantas veces se les presente la oportunidad o encuentren algún tonto por ahí que quiera un minuto de fama. Como la opositora que deslumbró al mundo con su gran revelación a Univisión de ser excompañera de colegio en su juventud del ahora presidente Bukele, pero podemos ver claramente quién es y de dónde viene, así como también de la complicidad, el nexo y las intenciones que tiene con Univisión, ya que desde antes tiene tratos con este medio tratando de desprestigiar al presidente Nayib Bukele, sacando refritos, recalentados o algo que se mueva por ahí para echarle la culpa al presidente. El temor de defensores de derechos humanos es que esta megacárcel sea utilizada para encerrar a prisioneros sin que se cumpla con el debido proceso o incluso a disidentes del presidente Bukele, dada la deriva autoritaria que denuncian tiene su gobierno, que mantiene desde hace casi un año un régimen de excepción con el argumento de la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo ha sido recibida en la sociedad salvadoreña la noticia de la construcción de este gran penal y cuál es la situación del resto de las cárceles comunes en el país? Lo vamos a revisar esto y más con Natalia del Cid, quien es investigadora de ciencias sociales, especialista en derechos humanos. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda su audiencia, especialmente a los venezolanos y a los latinoamericanos que nos escuchan en Estados Unidos. Gracias, señora Natalia, por estar con nosotros como investigadora de ciencias sociales, especialista en derechos humanos. ¿Qué piensa de esta megacárcel construida por el presidente Bukele? El primer gran reclamo de la población en general es dónde está el Hospital Rosales, que es el hospital público de San Salvador, el más completo, del cual, según entiendo, el gobierno anterior dejó ya aprobado el préstamo internacional para construirlo, pero a la fecha sigue siendo un lote vacío. La otra cuestión que llama la atención es que se le da prioridad a estos proyectos punitivos y, por ejemplo, la Biblioteca Nacional todavía no está lista, la que ha donado el gobierno de China. La anterior se derribó, era un edificio histórico, el primer edificio con escalera eléctrica en El Salvador, que está justo enfrente de la Catedral de San Salvador, en el corazón del centro. Y el edificio se derribó y ahorita lo están construyendo, se espera que lo inauguren este año o el otro, obviamente en tiempo de campaña, porque las elecciones son en 2024. Entonces el primer gran reclamo de la gente en general en El Salvador y de los medios de comunicación fue dónde está el Hospital Rosales, por qué las escuelas públicas no tienen techo, por qué algunas escuelas públicas no tienen agua o los niños tienen que ir a letrinas y no a sanitarios correctos. Entonces ese es el primer gran reclamo. Ajá, el reclamo obviamente de lo que son las condiciones básicas además para la población, en el caso de El Salvador. Educación es fundamental, además es justamente una de las aristas que consideran pues especialistas, quizás usted también, que deben ser atendidas en nuestros países para evitar que pues parte de esa población desatendida termine incurriendo en algún tipo de delito, ¿no? Es correcto, es correcto. La construcción de un megapenal continúa en la tradición militarista de los gobiernos de los 60, 50, 70. Es una forma de gobierno que ya hemos vivido, que la hemos sufrido y que hemos visto que no ha funcionado puesto que nos llevó a una guerra. Y nos costó mucho negociar la paz y firmarla en el 92. Si bien el presidente desconoce los acuerdos de paz, habemos muchas personas que la recordamos y que nos acordamos lo mucho que costó negociarla y firmarla. El modelo punitivo de construir una megacárcel excluye además a poblaciones que históricamente no han formado parte del proyecto de nación. Gente pobre, gente del área rural, gente de rasgos indígenas, morenos, gente que no tiene para comer al día, que se rebusca para comer ese día. Y ese es el caldo de cultivo para crear más pandillas. Hay dificultad para acceder a la información que debería de ser pública, que nos pertenece a nosotros como pueblo salvadoreño. De oficio, el Estado está obligado a publicar la tasa de homicidios diario y eso se ha dejado de hacer. No se tiene un registro fidedigno de los casos de desapariciones. Y lo que sí podemos ver es aumento en las deportaciones desde Estados Unidos. Creo que recuerdo, por ejemplo, Tim Muth, que es un investigador también
Estados Unidos que vive parte del año acá y acaba de publicar algo sobre que contradice la idea de que poca gente se está yendo del país ahora con el gobierno de Bukele. Es más, el hecho de que hayan más militares en la calle recuerda a la gente la guerra y huyen del país por el acoso policial, por el aumento de violaciones a los derechos humanos, por el aumento de la violencia de género, además del desplazamiento forzado de mucha gente. Por ejemplo, no se ha medido el impacto que ha tenido la construcción del megapenal en la comunidad donde se construyó, que es un área rural muy pobre de San Vicente, en el oriente de El Salvador. Esa gente, creo que la BBC hizo un artículo exhaustivo donde los entrevista y ellos dicen claramente que no le tienen miedo al megapenal, sino que a la sed, porque para construir el megapenal han construido pozos de agua y eso ha dañado los mantos acuíferos que alimentan el río que pasa por ahí, donde ellos obtenían agua de manera gratuita. Entonces es gente que les han limitado el acceso al agua, que no tienen electricidad, pero el penal sí la tiene. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Esta es la verdadera cara de Bukele, un hombre que ama a su gente y por la cual ha luchado contra viento y marea, contra todos esos medios internacionales izquierdistas y opositores, así como también contra esas ONGs de derechos humanos que han luchado por que los pandilleros salgan de las cárceles y El Salvador vuelva a ser como era antes, con 50 homicidios diarios, miles de desaparecidos y muchas atrocidades más, delitos que eran cometidos por los angelitos inocentes, a los cuales ellos defienden, convirtiéndose en una lucha entre David y Goliat, pero que ha sido respaldada y apoyada por todo el pueblo salvadoreño. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Y que tus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas, porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas, porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua que nosotros no la tenemos. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre, porque de eso viven. Estos son los angelitos que se empezaron a agrupar en El Salvador en la época de los 90, haciendo señas, manchando paredes y tatuándose el cuerpo, al parecer, seres inofensivos para los gobiernos de esos años. Pero eso no quedó ahí, sino que fueron ganando terreno y pusieron de rodillas a toda la población, hasta el grado de gobernar prácticamente el 80% del territorio salvadoreño. Y se dice gobernar porque eran ellos quienes decidían quiénes podían entrar o no a una colonia o a un sector. Le impusieron la extorsión a todo negocio, negociaban con los gobiernos anteriores, cometieron todo tipo de delito en total impunidad y hasta se creyeron dioses, ya que ellos también decidían quién vivía y quién tenía que morir. Estos grupos terroristas habían convertido a El Salvador en un campo de batalla, donde los asesinatos se registraban con tanta frecuencia que incluso se llegó a ver como algo normal. En lugar de contrarrestar a los criminales, los gobiernos del pasado solamente les dieron más poder, corriendo más sangre de inocentes, ya que para ser miembro de esas pandillas tu entrada la pagabas con un muerto, es decir, que tenías que asesinar a una persona. La población no tenía otra alternativa que someterse a ellos, viviendo cada día con el temor de ser asesinados o recibir la noticia de que algún ser querido había sido secuestrado, amenazado, violado o ultimado. Esa era la realidad del pueblo salvadoreño. Los grupos pandilleriles llegaron incluso a tener más poder que las fuerzas de seguridad. Ellos ordenaban en qué sectores no podían ingresar ni siquiera los elementos de la PNC.
Los grupos terroristas hasta eran consultados a quien preferían como ministro de Seguridad, negociaban privilegios en las cárceles para sus cabecillas y formaban parte de muchas decisiones que solamente los favorecían y fortalecían, agudizando al mismo tiempo la situación de violencia para millones de inocentes. Estos sujetos hicieron tantas cosas con total impunidad que se creían intocables, como amos y señores a quienes toda persona les tenía que rendir cuentas y arrodillárseles para que no le hicieran daño. Pero se equivocaron porque Dios respondió a las oraciones y súplicas de un pueblo que ya había sufrido por décadas, y le dio a este pueblo en el 2019 un nuevo gobernador temeroso de Dios, de nombre Nayib Bukele, quien era conocedor de toda la problemática del país y quien inmediatamente llegó a poner orden y a aplicar la ley, tomando decisiones y medidas extremas, porque así lo ameritaba el caso. La primera medida con la que el Estado enfrentó el flagelo de las estructuras fue el Plan Control Territorial. La estrategia está dividida en 7 fases, de las cuales 6 han sido aplicadas. La primera fase fue denominada preparación, en la cual las pandillas fueron desarticuladas, desplegando a miles de elementos de seguridad y recuperando el control de las comunidades y los centros penitenciarios. La segunda, oportunidades, implementado en diversas estrategias para el desarrollo social de las comunidades. La tercera fase, modernización, se mejoró la capacidad operativa de las instituciones de seguridad con la actualización de equipamiento y también de recursos tecnológicos. La cuarta fase, incursión, incluyendo la expansión del control en zonas históricamente controladas por pandillas, aumentando la presencia y también los patrullajes. En la quinta fase, extracción, se implementaron los cercos de seguridad y capturas masivas de pandilleros. Además, fue construido el Centro de Confinamiento Territorial, CECOT, para brindar castigos severos y máxima seguridad a miembros y estructuras. Y la sexta fase, integración, se crea la dirección con este mismo nombre para brindar oportunidades de becas y desarrollo para todos los jóvenes en el país. El Salvador ha logrado una reducción histórica de homicidios, extorsiones, violaciones y todo tipo de delitos. Miles de pandilleros están en la cárcel. La población ha recuperado el territorio que por años fue dominado por estructuras delincuenciales. Eso y más se ha logrado bajo el régimen de excepción, una herramienta vigente desde 2022. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si Él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador, pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. No podemos validar que corte otra cabeza más. Tenemos que dejarlo en prisión. El Estado no puede perdonar a los que ya se graduaron en el crimen. Por eso se ha liberado a la población y encarcelado a miles de terroristas. Sin importar la hora, las personas se reúnen en el corazón de San Salvador, un lugar que pasó de ser un escenario de la delincuencia para convertirse en una zona de mucha tranquilidad. La gente se mire bien alegre y bien amable y bien relajado todo, hasta como se bajó la delincuencia y todo. Bueno, primeramente sería la seguridad que ahora brinda el país y ahí segundo la modernización, todo lo que se ha remodelado. El centro histórico de San Salvador no solo se ha convertido en uno de los sitios más visitados, sino también es un polo de desarrollo con las múltiples inversiones que se realizan y que dinamizan la economía. Muy bonito, está muy remodelado, las instalaciones se ven preciosas y yo creo que El Salvador va a ser una de los nuevos países más turísticos aquí en Centroamérica y en toda Latinoamérica. Venimos de Honduras, Isla de la Bahía, Roatán, y nos parece súper bonito, o sea, me encanta. Los visitantes disfrutan de los edificios emblemáticos,
las actividades culturales y de la variedad de opciones de restaurantes que se encuentran en el lugar. El Salvador se ha vuelto el punto de encuentro de miles de personas de todo el mundo, y así lo ha demostrado el Centro Histórico de San Salvador, donde podemos ver personas de diferentes nacionalidades felices bailando y disfrutando en un ambiente de total seguridad. El Salvador se ha convertido en una atracción turística a nivel mundial, donde todos quieren estar o visitar para conocer y disfrutar de sus bellas playas, lagos, ríos y volcanes, así como también disfrutar de la deliciosa gastronomía y conocer un poco de la infraestructura arquitectónica del país. Personas de todo el mundo se concentraron en el corazón de San Salvador para compartir, bailar, comer y conocer la belleza arquitectónica que ofrece este destino. La agenda nocturna, como parte del cierre de las vacaciones, atrajo a turistas de República Dominicana, España, México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, entre otros países. Ahora es el lugar donde quieres visitar. Muy seguro, mira. Muy bonito, con todo para hacer y mucho para comer y todo muy bonito. Me ha parecido fenomenal, me ha parecido un lugar lleno de vibra, de verdad mucha energía, se ve una renovación, una gente feliz. La multitud disfrutó incluso hasta en la madrugada, algo impensable años atrás cuando el país era de los más violentos del mundo, pero ahora es de los más visitados. Es algo muy tranquilo, en familia, toda la gente. Bueno, la verdad no pensé que iba a estar así de a gusto y de tranquilo, y por qué no decirlo, mucha seguridad. Una belleza. Biblioteca como esta, bueno, le voy a decir que primero... Los salvadoreños cerraron con broche de oro sus vacaciones, recorriendo las calles del centro histórico que ahora les pertenecen. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. Estamos felices. Somos la envidia del mundo ahora. Felices, disfrutando esa paz y esa tranquilidad que todo el tiempo quisimos tener. Está bien bonito todo, especialmente la gente está acostumbrándose a caminar y a pasarla bien y disfrutar sobre todas las cosas esta tranquilidad. Desde el mes de marzo de 2022 hasta la fecha, el régimen de excepción ha generado avances significativos en el fortalecimiento de la seguridad pública y facilitó la captura de miles de terroristas y sus colaboradores. Esta herramienta legal acompaña a otras iniciativas como el Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas, que han permitido salvar a las comunidades del flagelo de los grupos criminales. Ahora El Salvador se caracteriza por una baja tasa de incidencia delictiva y por ser un país de cero impunidad. Las autoridades capturan a los hechores a pocas horas de haber violado la ley. Creo que no hay duda del éxito del Plan Control Territorial y del éxito de la guerra contra las pandillas y de las medidas que hemos tomado, incluyendo el régimen de excepción. El proyecto gubernamental más aprobado en el mundo, porque aquí hay autodeterminación de los pueblos, hay soberanía y hay independencia. Al fin, nuestro pueblo vive una verdadera paz. Los terroristas que van a estar acá son aquellos perfilados de alto rango dentro de la pandilla. Creo que entre a este centro no va a volver a salir. Y es que todo este centro de confinamiento mantiene el régimen que es de máxima seguridad. Es el régimen más alto, señor presidente, a nivel internacional. Si te gustó el video, suscríbete al canal para que puedas ver más contenido, dale like y comparte, ya que eso nos motiva y nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.